Realizó estudios de antropología social y literatura francesa. Su labor profesional ha abarcado varios campos: la computación, la museografía, la difusión cultural y el periodismo. En 1983 ingresó como redactor de notas internacionales y editoriales del periódico La Jornada, participando posteriormente en diversas áreas de dicho diario. A lo largo de su carrera ha colaborado con ensayos, artículos de fondo y crónicas sobre política nacional en otros diarios nacionales como Uno más Uno, El Día, Punto, Regeneración y El Chamuco. Así también su trabajo se extiende al ámbito internacional en diarios como El País, el francés Liberación y el estadounidense La Opinión. Dentro de su producción literaria destacan 2 libros de cuentos, 5 de poesía y una novela. En el año 2011 se reunió de manera clandestina con el ciberactivista Julian Assange en Inglaterra, representando la jornada para pactar la colaboración en la difusión de miles de cabales diplomáticos que evidenciaban a los gobiernos de México y Estados Unidos. Un año después, en el 2012, coordinó el libro México en Wikileaks, Wikileaks en la Jornada. Además de sus ensayos y artículos, destaca su columna Navegaciones. Pedro Miguel es un firme promotor de una regeneración nacional que permita contar con un país más justo, equitativo y próspero. Su compromiso queda de manifiesto a través del periodismo veraz y crítico que ejerce en sus publicaciones, conferencias y charlas. Pedro Miguel, una vez más, bienvenido y gracias por acompañarnos el día de hoy. Aquí hay lugares 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 lugares, 11 lugares, así que caben. Bueno, para empezar por algo, ¿cuánto tiempo se quieren aburrir? Y así ya ponemos, ¿no? 30 minutos, 40 minutos, 5 minutos, ¿quién da más? ¿50? Bueno, 50 minutos y pongamos una revocación de mandato a la mitad, ¿no? Yo creo que no hay que arriesgarse tanto, ¿no? Y hay que dar esos cheques en blanco. Bueno, antes que nada me da mucho gusto estar en esta universidad y estar en Guadalajara. Y gracias por la invitación, gracias por la organización, gracias por el trabajo que hacen, que hace Voces en Libertad. Y lo que no me da tanto gusto, me da mucho gusto estar frente a ustedes, pero no me da tanto gusto el pensar que estoy frente a un grupo de privilegiados. Todos los que estamos aquí somos privilegiados. Y los chavos y las chavas que están aquí son sujetos de un privilegio muy minoritario en este país. Están en la universidad. Tenemos que tener en mente que por cada uno de ustedes hay 9 o 20 o 30 que no están en la universidad, en ninguna universidad, y que no van a estar nunca, que ya están, en el mejor de los casos, incorporados al mercado laboral, en el mejor de los casos. Y en el peor de los casos, sin lugar en el mundo. Esta expresión coloquial, ninis, los que ni estudian ni trabajan, es una forma light, es un eufemismo para referirse a una catástrofe humanitaria, que es la expulsión de toda una generación de la vida. Porque cuando no tienes estudio, no tienes lugar de estudio, no tienes plantel, no alcanzaste cupo, y cuando además el mercado laboral no te recibe ni siquiera para explotarte, estás viviendo una gran tragedia. Y es una tragedia que vive la mayoría de los jóvenes en este país. Creo que es innecesario razonar y argumentar y explicar
que los sistemas de selección de las universidades públicas de México es un sistema que no está hecho para seleccionar a los mejores, sino para excluir a la mayoría. ¿Y qué decir del sistema de inclusión de las universidades privadas, que está hecho para recibir a los que tienen con que pagar colegiaturas? Se ha deteriorado tanto la enseñanza pública que si hace 20 años o 25 años el 60, el 70 o el 80% de los aspirantes entraban a la universidad y hoy andamos en el 9%, ¿es un deterioro de la enseñanza pública lo que determina esto? ¡No! Lo que determina esto es que no construimos nuevas universidades para una nueva población que ha crecido. En la Ciudad de México, concretamente, se fundó una universidad pública, la UAM, en 1971-72. Y pasaron 30 años para que se fundara otra, la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Y en esos 30 años, pues la población creció. Pero los presupuestos de las universidades públicas se estancaron. Y además, es inconcebible una universidad pública que vaya creciendo al ritmo de la población y que vaya teniendo de 30 a 300 mil y luego 1 millón de alumnos. Pues eso no se puede. Hay que hacer muchas más universidades. Pero eso no se hizo. No se hace más. No se fundan universidades en este país. No se fundan prepas públicas. Y en vez de fundar nuevas normales rurales, se destruyen normales rurales. Se les destruye con un bulldozer, como se hizo con el Meche en Hidalgo, cuando Osorio Chong era gobernador de Hidalgo. O se les destruye, pues, asesinando a sus estudiantes, como se ha estado haciendo en Ayotzinapa, ¿no? Porque los 43 desaparecidos de Iguala, más los 3 asesinados, más otros 3 asesinados, no son los primeros muertos de Ayotzi. Hay un reguero de muertos antes. Y hay un designio del poder para acabar con eso. Pero esto es solo una parte del problema. ¿Dónde empieza esta tragedia? Les propongo que empieza en 1982, cuando cuando se está desmoronando un modelo de país y de Estado y de gobierno y de instituciones, que si bien estaba más diseñado para satisfacer los intereses de una casta burocrática y política en el poder, tenía en mente la gobernabilidad y tenía en mente, por lo tanto, el bienestar de la población. Era un grupo en el poder que tenía la inteligencia necesaria para decir, bueno, si no atendemos el bienestar de la población, no vamos a poder gobernar a la larga. Sí, era un régimen corrupto, con rasgos de corrupción. Sí, era un régimen autoritario, antidemocrático, y en ocasiones represivo y hasta criminalmente represivo, como lo fue el 2 de octubre, como lo fue en el curso de la Guerra Sucia de Echeverría y de López Portillo, como lo había sido antes con el asesinato de Rubén Jaramillo a principios de los 60, pero era un régimen que tenía en el horizonte el bienestar de la población. Algunos dirigentes históricos del 68 se enojan mucho conmigo cuando yo digo, oigan, bueno, ustedes fracasaron porque el grueso de la población no estuvo con ustedes, no los apoyó.
Y no los apoyó por una razón muy simple, porque el país estaba creciendo a 6% anual y porque los campesinos y los obreros estaban inscribiendo a sus hijos en las universidades y estaban teniendo una movilidad social y tenían una perspectiva de estrenar casa propia, de ascender a la clase media, de dejar el origen de la pobreza o de la miseria y tener un bienestar. El gobierno le ofrecía eso al grueso de la población. Pues el grueso de la población no iba a poner en riesgo esa certeza para apoyar a unos que además toda la prensa decía son unos alborotadores comunistas, Y se enojan mucho y me dicen, no, pero sí triunfamos según la historia. Y, sí, bueno, sí, pero en ese momento los masacraron, los metieron al bote y se acabó el movimiento. Porque la población mayoritariamente les hizo un vacío. Y además, por si no bastara, el régimen tenía no solo el bienestar como sistema de gobierno, como mecanismo de gobierno, pues tenía todos los medios uniformaditos detrás. Y bueno, pues ha resonado a lo largo de las décadas la frase de Jacobo Zabludovsky, inaugurando el noticiero, empezando el noticiero de la tarde del 3 de octubre, diciendo hoy fue un día soleado, ¿no? Esa era la gran noticia. Bien, y este régimen se acabó. Se vino abajo en parte por sus propias contradicciones, en parte por las circunstancias económicas mundiales y en parte también por un golpe de Estado. De esto, ustedes no se van a encontrar con esto en sus libros de historia. Pero en 1988, la lucha entre los desarrollistas, los nacionalistas revolucionarios y los neoliberales, que había venido desarrollándose en todo el sexenio de Miguel de la Madrid, se saldó con un golpe de Estado. No fue un golpe de Estado como el de Pinochet, no fue un golpe de Estado en el que fuese necesario sacar los tanques a la calle. Fue un golpe de Estado en el que un grupo dio un golpe de mano y se hizo con el poder a la mala, de manera ilegal, con un fraude electoral. Y vino entonces la imposición de un modelo, que es el modelo que nos rige hasta ahora. Es un modelo que ha estado siendo aplicado con Carlos Salinas de Gortari, con Ernesto Zedillo Ponce de León, con Vicente Fox Quesada, con Felipe Calderón Hinojosa y con Enrique Peña Nieto. ¿Qué es ese modelo? Bueno, ese modelo implica, en primer lugar, reducir el Estado al mínimo, dejarlo en los huesos. Es una suerte de anorexia gubernamental. Se trata de acabar con todos los filones del Estado que pueden ser convertidos en negocio. En segundo lugar, implica integrar de manera supeditada, subordinada, la economía de México a la economía de Estados Unidos. Y en tercer lugar, implica destruir toda la organización social que pueda contraponerse a este desig. En el primero de esos puntos, el adelgazamiento del Estado, pues empezó con las empresas públicas, empezó con Telmex, se empezó con los bancos, con las aerolíneas, etc. De modo que cuando llega Zedillo al poder, el patrimonio de la nación había pasado de 370 empresas a algo así como 15. El problema es que esas empresas nos pertenecían a todos y nos fueron robadas. O a alguien, a ustedes les pagó su parte proporcional de la propiedad
de Telmex o de Mexicana o de Aeroméxico, ¿no, verdad? O de Ferronales o de los ingenios. Se las robaron, se las robaron. ¿Y qué pasa cuando alguien nos roba una propiedad? Pues nos empobrece. ¿Y qué le pasa al ladrón cuando nos roba la propiedad? Pues se enriquece. Entonces empezaron a surgir nuevos ricos y el país empezó a producir una serie de nombres para la lista de Forbes, que son las personas más ricas del planeta. Pero esa producción de ricos no podía hacerse de la nada. Para producir un rico hay que producir 50,000 pobres. Es inevitable. Y después de las empresas de propiedad privada pasaron a privatizar servicios del Estado. Vayan ustedes a cualquier aeropuerto del país. ¿Alguien ha visto policía en los aeropuertos del país? No, no hay ni un solo policía. Hay guardias privados. Privatizaron la seguridad de ese tamaño. Le entregaron a unas empresas los contratos de la seguridad. Y esto que no suena tan perverso, si uno lo lleva a la lógica de ciertas regiones del país, se vuelve muy perverso, porque lo que hicieron en el aeropuerto, por ejemplo, con la empresa Eulen, una de las que tiene los contratos de seguridad. En la Tierra Caliente michoacana lo hicieron con los Caballeros Templarios. Le concesionaron la seguridad de la Tierra Caliente a los Caballeros Templarios. Y le concesionaron la seguridad de Tamaulipas al Cártel del Golfo. Pasa una cosa extraña con el capital. Cuando el capital es un capital rentista, pues vive generando 3-4% de utilidad al año. Y puede pasar así décadas y siglos. Y de pronto el capital incursiona en la industria, y en la industria ya empieza a generar 6 o 10 o 12% de utilidad al año. Y pasa al comercio, y entonces ahí ya está generando 20, 30, 50%. Y entonces ya empieza el capital a exacerbarse a sí mismo, y entonces ya pasa al sector financiero, en donde puede tener utilidades de 100 o de 200 o de 300% al año, y cuando eso ya no le basta, entonces inventa las privatizaciones que le dan tasas de utilidad de 1000 o de 2000% al año, como lo pueden atestiguar los miembros de la lista de Forbes que se hicieron en un lapso de un sexenio o de menos. Y no le basta al capital. Y entonces inventa las concesiones de cualquier cantidad de cosas. Y cuando ya no le basta, ¿qué inventa? Pues inventa el narco en gran escala, inventa el secuestro, inventa el tráfico de personas, en donde ya el capital está ganando 50,000%. Parece de muy mala leche comparar a empresarios honorables con narcotraficantes. Pero yo les diría, oigan, a ver, ¿cómo puede existir el narcotráfico si el narcotráfico no lava su dinero? ¿Y quién lava el dinero del narcotráfico? Pues lo lavan los bancos, que son propiedades de empresarios honorables. Citigroup, American Express, Western Union, Pachulia Bank, todos esos. HSBC es una lavandería de escala planetaria. Googleenlos, todos están metidos en escándalos de lavado de dinero. Y son esos los que están haciendo las grandes fortunas. No es el Chapo Guzmán ni el H2 al que masacraron ahí en Tepic hace una semana los grandes beneficiarios.
Esos son los operadores. Los grandes beneficiarios son los dueños del capital transnacional. Pasó algo graciosísimo con el Wachovia Bank, que después lo absorbió Wells Fargo o Western Union, y es que en 2003 lo cachan porque le lavó $3,000 millones al cártel del Pacífico. Lo cacharon en Estados Unidos y confesaron y dijeron, chin, sí, perdón, la regué, la ve. Y el gobierno gringo le dijo, uy, no, sabes que te va a ir bien mal, ¿eh? Y le aventaron una multa de $22 millones. El problema es que el Wachovia Bank había hecho 12% de utilidad lavando dinero, es decir, había hecho cerca de $340 millones. Pues pagó 22, pues se quedó con 320, 318 de utilidad. Y esta es la forma regular de funcionamiento del sistema financiero en el tema lavado. Bien, pero esta no es la única perversión. Les decía yo, bueno, una parte fue reducir al Estado a su mínima expresión. Entonces, este grupo neoliberal golpista pues ha ido reduciendo al Estado en el curso de estas 3 décadas, usando una metáfora que estuvo de moda hace poco, yo diría, es como el gorgojo en el frijol, que lo vacía por dentro, ¿no? Exactamente así el hecho. Pero al hacer esto, pues ellos solos se han metido en un grave problema, porque hoy tenemos una población depauperada, despojada y profundamente encabronada, a la que no hay cómo gobernar, porque todos los mecanismos de bienestar social ya fueron eliminados. Ya no hay movilidad social, ya no hay posibilidades de que los obreros y los campesinos manden a sus hijos a las universidades, ya no hay precios de garantía, ya no hay bienestar. ¿Con qué otra cosa se gobierna? Además de dándole bienestar a la población, bueno, pues se gobierna con la tele. Ah, sí, tienen todavía la tele. Problema, la tele ya no se tiene a sí misma, es decir, la tele hoy en día no es lo que era. En 2006, por ejemplo, el país vivió un episodio terrible que fue el aplastamiento del movimiento popular magisterial de Oaxaca, la APO, la Asamblea Popular de Pueblos de Oaxaca, que había establecido una comuna en la capital oaxaqueña, una comuna en el sentido de una institución de poder popular, como la Comuna de París. Y Vicente Fox aplastó esa expresión de poder popular, porque logró primero hacer muy antipático a ese movimiento popular, y lo logró con la tele y con la radio. La tele y la radio se la pasaron diciendo mentiras, que eran unos revoltosos, delincuentes, narcotraficantes, guerrilleros, bla, 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 bla. Y el grueso de la población, incluyendo a la mayor parte de la izquierda política, repudió a la APO. Ya una vez repudiada la APO y aislada, pues ya nada más fueron y le rompieron la cabeza a garrotazos a unos, ¿no? Y metieron a los calabozos a otros y así, con la certeza de que nadie iba a mover un dedo, es decir, igual que como en el 68, cuando se perpetró una atrocidad en plena calle y la mayor parte de la sociedad no movió un dedo. Bien, ¿qué pasó en una década? De 2006 a 2016. Surge otra sublevación magisterial y popular en el país por la reforma educativa, y el gobierno intenta la misma treta.
desacreditar a los maestros. Son sucios, son huevones, son flojos, son alborotadores, nada más nos tapan el tránsito, no quieren trabajar, quieren defender privilegios. La misma campaña que se había hecho contra la APO se hace contra los maestros, son criminales, lavan dinero, dijeron los que sí lavan dinero, los que viven de lavar dinero, acusaron a Rubén Núñez de lavar dinero y lo acusaron de algo, ¿saben?, tan estúpido, tan graciosamente estúpido. Lo acusaron de robarse 5,000 libros. Y ahí es donde uno dice, no, en efecto, estos cabrones nunca han visto un libro en su vida, porque no saben lo que son 5,000 libros y no saben que no te puedes robar 5,000 libros si no tienes un tráiler de ese tamaño. Y acusaron de lavado de dinero al compañero Rubén Núñez Ginés y lo detuvieron. ¿Saben cómo lo detuvieron? Lo detuvieron en un taxi Tsuru cuando iba del centro de la ciudad, que es donde está la sección 9 del magisterio, a donde se estaba quedando en una casita en Ecatepec de Morelos, en el Estado de México, en uno de los barrios más pobres del Estado de México. Y uno dice, a ver, si este lavaba dinero, perdón, no iba a andar en un taxi Tsuru yéndose a quedar al barrio más pobre de la periferia urbana. De perdida lo hubieran agarrado en una camioneta Cadillac, si no es que en un helicóptero o en un avión privado como agarraron al Bester, ¿no? Bueno, esto la gente no lo creyó. Y cuando ellos hicieron una encuesta para ver cómo iba su campaña para desacreditar al movimiento magisterial, se toparon con una gran sorpresa. Y es que el 41% de la población se la había tragado, pero 47% de la población ya no se la tragaba. Y no pudieron. Ellos estaban dispuestos a romperle la cabeza a todos los maestros. Se toparon con eso y se toparon con Nochixtlán, en donde fueron a masacrar, y se encontraron con algo de lo que no tenían la menor idea, y es que el movimiento magisterial no era magisterial, era social, que eran los maestros la punta de lanza de algo mucho más profundo, que son las comunidades del país que mandaron a luchar a sus maestros, porque esas comunidades tienen la sabiduría de decir, no, si vienen sobre el maestro, vienen sobre nosotros. El maestro es nuestra articulación con el mundo, no lo podemos permitir, no lo permitan. Maestros, a la calle. No tenían ni idea. O sea, Aurelio Nuño, ¿no? Secretario totalmente Palacio, que no sabe leer. Bueno, entonces fíjense la degradación de la tele y de los aparatos de propaganda del régimen en estos 10 años. Porque ocurre que tecnológicamente la tele está obsoleta, ocurre que los jóvenes ya no ven tele. Espero que nadie se levante a desmentirme, lo espero con toda mi fe, porque están en otra lógica comunicativa, están en la lógica comunicativa internética de las redes sociales, que es una lógica muchísimo menos auspiciosa para el control político y mucho más propicia para el desarrollo de organización social propia y autónoma. Entonces, pues ya el aparato mediático tampoco les da, tampoco lograron convencer a la población de que la reforma energética era la onda, no lo lograron. ¿Qué les queda entonces? No tienen bienestar, no tienen propaganda. Lana, pues sí, pero ya hay un problema. El voto está cada vez más caro. 400 pesos en promedio les costó el voto en 2012 al PRI. 5 millones de votos se compraron. Sí, pero
Pero 3 años después, en 2015, ya no les costó 400 pesos, les costó un televisor cada voto. Porque el número de televisores que repartió Peña fue casi el mismo número de votos que sacó el PRI en las elecciones de 2015. O sea, 3,000 pesos por voto. Ya está muy caro, ¿no? Pero además hay procesos de lo más gracioso de la descomposición del propio régimen, como el que ocurrió en Veracruz. Y es que a última hora, cuando Peña vio que el PRI perdía esa elección, que no había manera de ganarla, le mandó a Duarte 2,000 millones de pesos para que comprara votos. ¿Y qué creen que pasó? Los operadores se clavaron el dinero y no pudieron comprar votos. Justicia divina, ¿no? Dirían algunos. ¿No? La descomposición es muy acelerada, ¿no? Pero bueno, se acabaron al Estado. Y luego, decíamos, nos integraron de una forma supeditada a la economía gringa. Y esto es lo más trágico, ¿eh? Lo más trágico es que este grupo neoliberal se plantea que nuestro principal producto de exportación va a ser la población. ¿Qué es lo que han estado haciendo? Exportando carne humana a Estados Unidos. Hasta el punto de que hoy es la principal fuente de divisas, la carne humana. Exportada o vendida aquí, en los rastros de aquí que se llaman maquiladoras. Y para exportar a esa población, la han tenido que devaluar. Porque si no la devalúan, entonces esa carne humana no es competitiva con la de China, con la de Vietnam, con la de El Salvador. Entonces, para ellos ser proveedores de mano de obra, tienen que devaluar a la mano de obra. ¿Y cómo se devalúa la mano de obra? Bueno, lo más obvio es con congelación de salarios, con reducción de prestaciones, con eliminación de contratos colectivos, con supresión de sindicatos. Pero también se devalúa suprimiendo los valores agregados. ¿Y cuáles son los valores agregados que le dan valor a una población? La educación, la salud, la cultura, los servicios, la vivienda. La población mexicana no debe estar educada, porque entonces vale mucho dinero y entonces se les arruina el negocio, porque su negocio es mandarnos a cosechar tomates a California. No quieren que estemos educados. Por eso no han construido una sola universidad en todo este periodo. Les estorba la educación. Estamos sobrecalificados. Ellos lo que necesitan, o han necesitado, es producir población que sirva como trabajadores de Walmart y de McDonald's. Pero aquí enlazamos con lo que era pues, el tema central de esta conferencia, que son los jóvenes. Bueno, es que la población adquiere valor por medio de la educación en su juventud. ¿Y qué tenemos? Pues tenemos una juventud fuera de las escuelas, mayoritariamente. Pero también es una juventud que está fuera del mercado laboral. Entonces, esto quiere decir que el principal reducto en el mundo, o los principales reductos en el mundo que le quedan a los chavos, pues son la delincuencia organizada, la migración, la mendicidad, la destrucción. Es decir, tenemos un país en el que no hay lugar para los jóvenes. Esto nos han construido. En esto nos han metido.
Y aquí el problema ya deja de ser solo del gobierno, de falta de políticas públicas, de falta de políticas educativas. No, aquí ya tenemos algo mucho más enraizado. Porque a esto tenemos que sumarle estructuras sociales que no son propicias para los jóvenes. Tendemos a hablar en automático de la familia como un lugar en el que se inculca valores, en el que se aprenden buenos hábitos, un lugar de solidaridad, de amor, de refugio. Nada más que la mitad de esto es mentira. La mitad de esto es mentira porque la familia también es el peor infierno que se ha inventado para los jóvenes. Porque la familia es un lugar de opresión. La familia es un lugar en el que tienes prohibidas tus expresiones en tanto que joven. O sea, los papás te cagotean si te haces un tatuaje, ¿sí o no? Sí. Y si te das un toque, te hipercagotean, ¿sí o no? Y si te emborrachas, y si tienes sexo, y si te vistes como te dio la gana, y si te pintas el pelo de naranja, y si quieres estudiar danza y en vez de odontología, y si quieres ser budista en vez de católico, y si quieres ser vegano un rato, hay una presión, de un rato, no exageren. No, porque... Ay, ching, ya pisé un callo aquí. Bueno, un rato, anda. Porque hay un problema acá. Las chavas y los chavos tienen que someterse por un techo y por comida a lo que digan un par de pinochetes que son mamá y papá, ¿o no? Esta es mi casa y obedeces mis reglas, y si no te gusta, te vas, ¿o no? Y te vas quiere decir, pues te vas a monearte a la calle, ¿no? Si el país no está siendo nada amable con los jóvenes. Pero esto implica una violación de derechos, así, descaradamente. Esta situación familiar implica que están siendo violados sus derechos a la libertad, al derecho a vestirse como les dé la gana, a tener la orientación sexual que se les pegue la gana. Fíjense nada más. Porque si los bugas, si los heterosexuales sufren una opresión así, las chavas y los chavos lesbianas y gays y bisexuales, ahí sí está peor. Ahí sí está peor. Imagínense, o sea, los papás no te dan permiso de ser gay. Es que es monstruoso, piénsenlo, ¿no? Y bueno, tenemos un país muy destruido que tiene que ser reconstruido. Y ahí les va la mala noticia. Están solos para construirlo. La generación de chavos está básicamente sola. Está básicamente sola. Porque los rucos no entendemos nada de nada. De veras, no esperen milagros. No entendemos ni más. Y porque además resulta que todavía quienes detentan el poder son los rucos que se han dedicado a dejarlos en la calle o en casa, que luego ni siquiera está mejor que estar en la calle. ¿Qué van a hacer?
¿Cómo van a salir de esta bronca? Yo creo que tendrían que reflexionar en términos de que son una generación de mexicanas y de mexicanos que para efecto práctico no tienen país. Les han robado el país y que tienen que construirse uno. Todavía hay un mapa, ¿no? Más o menos ahí con el río Bravo, todavía no nos quitan Baja California para pagar la deuda, ¿no? La buena noticia es que el régimen que nos llevó a esta catástrofe, pues ahora sí se quedó sin piso y sin sentido en el mundo. ¿Por qué? Porque ellos apostaron todo el país a una integración supeditada a la economía de Estados Unidos. Y durante 30 años nos han estado diciendo que el poder de Washington es nuestro aliado, es nuestro amigo, es nuestro socio, es nuestro vecino. Chingado, es nuestra principal amenaza a la seguridad nacional. Siempre lo ha sido. Nos han invadido 7 veces. Nos robaron medio territorio. Se le han pasado chupando petróleo mexicano durante siglos. Se le han pasado comiendo oro, bronce y ahora comen carne humana mexicana para fundamentar la competitividad de sus exportaciones. Amigos, socios, aliados, vecinos, ajá. Lo malo es que mucha gente se la creyó, ¿eh? Y de repente llega al centro de ese poder un tipo que se para en la Casa Blanca y dice: mexicanos, los odio. Pues es muy terrible, pero también pasa algo muy gracioso. Y es que este grupo oligárquico se quedó absolutamente sin nada que hacer en la vida. No pueden ni protestar contra Trump. Le corrigen los discursos para que no sea tan duro, ¿no? Videgaray, ahí va, de corrector de estilo del enemigo. Es que es inconcebible, ¿no? Y por reflejo mental, porque han estado 30 años adiestrándose para esto, pues se culiempinan porque no saben hacer otra cosa. No están preparados, no están educados para otro asunto. Es reflejo ya. Entonces, bueno, ya no sirven para nada. Es ya evidente la bancarrota. ¿Quién diría que este ciclo de gobiernos neoliberales iba a ser herido de muerte desde Washington, ¿no? Y miren, no es que Trump me simpatice, o sea, los nazis no me son simpáticos. Y menos esos nazis que agarran de judíos a los mexicanos, porque nosotros somos sus judíos. Pero la verdad es que Trump los destrozó. O sea, ellos le apostaron todo al TLC, a que íbamos a hacer así como una sucursal de Estados Unidos bien chida. Mentira, mentira podrida. Entonces, ante esto pues sí hay muchos peligros. Es decir, los compatriotas nuestros que están allá arriba, híjole, están resistiendo, se están escondiendo, están viviendo momentos muy angustiosos y son absolutamente heroicos y merecen nuestra admiración, nuestro agradecimiento, nuestro respaldo. Y luego hay 4 millones más o menos de personas cuyo empleo está en la cuerda floja porque son empleos que dependen directamente del TLC. O sea que podríamos tener de repente 3, 4, 6, 8 millones de mexicanos de más. Digo, de más en las cuentas oficiales, ¿no? Que siempre se empeñaron en sacar a millones mexicanos, de mexicanos
de la cifra real, mandándolos para allá o ignorándolos. Ah, no, pues tú eres indio, no cuentas, ¿no? Entonces es una oportunidad para una generación, es una oportunidad generacional de emprender una transformación profunda del país y una recuperación profunda del país. Esto demanda imaginarse el país que queremos. Miren, los seres humanos somos unos bichitos bien graciosos, porque las abejas, por ejemplo, hacen hexágonos, ¿no? Bueno, este es un cuadrado, pero imagínense que fuera un hexágono. No, es que yo como abeja soy bien pendeja. Entonces, bueno. Entonces, hacen unos hexágonos perfectos. Ningún ser humano a mano alzada es capaz de lograr la perfección del hexágono que hace una abejita, ¿no? Sí podemos trazar hexágonos, claro que podemos, pero ayudados, asistidos por instrumentos, una regla, un lápiz, una escuadra, una compu, CAD-CAM, yo qué sé, ¿no? Pero no le ganamos a las abejas así en diseño manual de hexágonos. Pero nosotros y las abejas hacemos los hexágonos de manera muy diferente. La abeja hace el hexágono porque trae el software de hacer hexágonos. Es una app especial para hacer hexágonos. Una abeja básicamente es una app que hace hexágonos y saca miel, ¿no? De las flores, ya. Y una vez en su vida te pica y se muere, ¿no? Pero si tú le pides a la abeja, a ver, ahora hazme un pentágono, la metiste en un brocón, porque su software no está hecho para pentágonos. Pero los humanos hacemos nuestro hexágono de otra manera. Lo construimos primero en la cabeza y después lo hacemos en papel y después lo hacemos en cartulina, en cartón, en concreto, en lo que ustedes quieran, en piedra, en madera, en plástico. Y entonces ya lo reproducimos millones de veces y nos queda más preciso que el de la abeja. Pero no solo nos podemos imaginar hexágonos, también nos podemos imaginar triángulos, y círculos, y paralelepípedos, y pirámides, y tetraedros. Los humanos, en suma, tenemos la capacidad de construir en nuestra conciencia lo que queremos hacer en la vida material. Y esta virtud, o esta gracia que tenemos, para que no me digan especista, esta singularidad, es lo que se pone a prueba ahora para ser un país. Ahora se pone a prueba una generación que tiene que dibujarse un país en la cabeza. ¿Y cómo se lo dibuja? Pues se lo dibuja, desde luego, pensándolo, cotejando sus necesidades. Y se lo dibuja hablando y dialogando e intercambiando. Bueno, ¿ya se lo imaginaron? Ahora viene otra bronca, ahora hay que construirlo. ¿Se puede? Sí, o sea, sí está cabrón, pero sí se puede. Sí, fácil no va a ser, pero se puede. Podemos construir un país por encima de lo que nos diga la tele, de lo que nos diga la radio, de lo que nos ordene la policía, de lo que nos digan nuestros chingados papás y nuestras chingadas mamás. ¿Qué lata dan? ¿O no? Y podemos construir un país incluso a pesar de la propia sensación de impotencia que a veces traemos dentro. Y que es entendible si nos han cerrado todos los caminos. Y si ahora este grupo de privilegiados, sí, privilegiados sí son, pero luego están aquí y ni siquiera saben para qué, porque si lo que sí saben es que saliendo de aquí no hay chamba.
Y que si hay chamba, pues será por unos meses. Pero a ver, ¿jubilación? ¿No? ¿Hay jubilación en la esperanza de los chavos? Pues constrúyenla, porque tienen derecho a la jubilación, porque tienen derecho al futuro. Construyen en su cabeza un país que vuelva a darle jubilación a su población. ¿Cómo debe ser esa economía? ¿Cómo debe ser esa política? Construyan un país en el que la política deje de ser esa olla de caca que la baten 4 tipos ahí que les dicen, oye, no, tú quítate porque esto está bien cochino, y ustedes hasta le creen. Sí, la política es una cochinada. ¡No! La política es la manera de construir el país, no hay otra, no se ha inventado otra. No hay otra forma de tomar parte en las decisiones nacionales que no sea la política. No existe. No es la mejor. Sí, tiene cosas nauseabundas, pero es la única. Bueno, mejor limpiémosla, ¿no? Vamos a limpiar la política y entonces, ya que barrimos y que sacudimos, y mejor si trapeamos y todavía mejor si desinfectamos, entonces ya entramos a la política, a una política limpia. Pero si renunciamos a la política, entonces es la ley de la jungla. Si renunciamos a la política, es la ley del más fuerte y a ver quién pega más. No hay de otra. Hay que entrarle. Hay que entrarle y hay que recuperar ese horizonte que es ese país dibujado en la cabeza al que se aspira con derecho, con legitimidad y con posibilidad y con la convicción de que se puede. Y si logran recuperar esa certeza de que es posible, entonces van a recuperar algo mucho más importante, que es, ya me están diciendo que me calle, ya me calle, que es la tranquilidad, el vivir con tranquilidad, el vivir con serenidad y hasta con alegría. Y hasta con la certeza de que no hay nada que temer, que todo va a ir bien, a condición de que le chinguen, de que trabajen en la construcción de su propio país. Y para empezar, sueñen. Si gustan, algunos de ustedes iniciar un diálogo, alguna pregunta que quieran hacer a Pedro Miguel, adelante. Yo estaba comentando el compañero y estoy totalmente de acuerdo que la política está desvirtuada. Creo que el principio de la política es hacer por los prójimos algo que algunas religiones dicen, pero yo creo que es lo más noble que se puede hacer por un semejante. La pregunta es, aquí en México nos vas a mandar a la política con el PRI, con el PAN, con lo que está haciendo Movimiento Ciudadano, o tu propuesta es organizar desde abajo a la población, aunque no esté en la universidad, etcétera, de varios extractos, y formar desde un planteamiento que serían básicos, no mentir, trabajar por el país, etcétera, etcétera, una serie de medidas que necesitan, a mi punto de vista, los políticos para poder ser. ¿Tú qué nos propones en eso cuando estás hablando de que organicemos política? ¿Cómo sería tu consejo para empezar a fomentar esa política? Bueno, yo decía la política es indispensable y entiendo que concretamente los partidos son indispensables para hacer política, porque ¿cómo tomas el poder sin un partido? No se puede, no hay manera. Pero creo que la política no se reduce a partidos. Yo creo que la política es algo mucho más amplio.
Y creo que ni siquiera es lo más importante de la política los partidos. Creo que la política, su aspecto más importante es la ciudadanía organizada, en función de un objetivo. Movimientos sociales, movimientos populares, movilizaciones, comités, brigadas, cooperativas, centros autónomos, municipios autónomos. Todo eso suma, es importante. Y es hacer política, es hacer tejidos políticos. A ver, básicamente a mí me gusta la idea del poder desde abajo, del poder popular. Me parece que es fundamental e imprescindible que haya un tejido abajo de la sociedad de poder, de poder organizado, como las juntas de buen gobierno zapatista, como el consejo, la asamblea de Cherán, como los consejos de los Wixárika. O sea, a ver, todo esto es fundamental, pero no alcanza. ¿Para qué no alcanza? Pues no alcanza para formular una política económica, no alcanza para hacer una política de seguridad nacional, desde allí. Entonces necesitas un partido que conjunte todo eso y que le dé una expresión en escala nacional. Entonces, bueno, la mala noticia es que hay que hacer doble chamba, hay que dobletear. Pero la política se hace en la familia, se hace en la escuela, se hace en el barrio, se hace con los vecinos, se hace en las unidades productivas y se hace en los partidos. Gracias. ¿Me permites mostrar una lona con unos versos tuyos? Somételo a votación. Con unos versos. Pues si quieren podemos pasar a la pregunta del joven y ahorita... Tu lona. ¿Sí? Mi pregunta más que nada es si podría realizar algún acto social, porque es bonito cuando hemos visto todos los acontecimientos que han sucedido, pero como usted planteó, la gente simplemente lo ve y no lo va. Que sinceramente México funcione tratando de lograr algo por sí mismo. México siempre ha funcionado con logros propios. Nadie nos ha ayudado. Bueno, quienes creen en Dios pueden pensar que Dios nos ayuda. Está bien, o sea, yo no tengo nada en contra de eso, yo no lo creo. Si creyera, más bien estaría un poco enojado con él. Pero bueno, no estoy enojado porque no creo. Lo que te puedo decir es que más bien el extranjero nos ha perjudicado mucho. O sea, hemos sido invadidos por muchas potencias. No, y la prueba suprema de que nadie nos va a ayudar, pues es este gran fracaso de los neoliberales que nos han estado entregando a Estados Unidos durante 30 años. ¿De veras pensaban que los gringos nos iban a ayudar? Es que hay que ser muy tontos, ¿no? No, México siempre ha salido adelante consigo mismo, con su gente organizada. Salimos adelante, mal que bien, de la guerra de independencia. Y sí, luego llegaron y nos quitaron la mitad del territorio aprovechándose de los traidores nacionales. Y bueno, nos quedamos mutilados, pero salimos, sobrevivimos. Y después, aprovechando otra gran traición nacional, llegó el Imperio francés a invadirnos. Derrotamos al Imperio francés, compañero, que era la potencia militar más importante del mundo. Y la derrotamos con indios armados con machetes. Y logramos la independencia, o empezamos la independencia, con indios armados de palos, porque no había fusiles. Solo unos cuantos tenían fusiles. La mayoría estaban armados con palos. Y así nos hicimos independientes. Y derrotamos a los franceses con machetes. Y después acabamos con la dictadura de Porfirio Díaz. ¿Quiénes?
Hombre, los bandidos, los campesinos analfabetos de Morelos. Y después, el pueblo llano recuperó su petróleo. Porque no fue Lázaro Cárdenas. Lázaro Cárdenas no habría podido emprender la expropiación petrolera si no hubiese tenido detrás a un pueblo organizado. ¿Qué más queremos? Nos tenemos, ¿no? Antes de otra pregunta, nos informan que el espacio lo tenemos disponible hasta las 7. Bueno, los jóvenes tenemos un papel fundamental dentro de los cambios que se están suscitando en la política contemporánea, quiero creer. Pero, bueno, para varios de nosotros que ya hemos tenido la experiencia de militar en partidos políticos, la verdad es que a los jóvenes los desplazan, no tenemos un papel importante dentro de la toma de decisión real. Entonces yo quisiera preguntarle a usted, ¿cómo cree que un joven deba de encaminarse para empezar a tener más injerencia dentro de las tomas de decisiones en los partidos políticos? Tomando el poder de ese partido político. A ver, mira, un partido político es un organismo hecho para tomar el poder. Y dentro de ese partido político, si los jóvenes no toman el poder, pues claro que los van a seguir marginando. Se tienen que organizar y tienen que agarrar. Y por favor háganlo con buenas maneras y despacito, y agárrenos a los rucos y nos meten en frascos de formol, hombre, y ustedes dirigen el partido. De veras, yo feliz. Gracias por la charla. Creo que es motivadoramente desesperanzador. Pero, o sea, mi duda va un poco más por que ya estamos en una guerra civil. O sea, para mí es evidente. No es estamos ya en una revolución. De hecho, me pregunto cuánta sangre más necesitamos ver, ¿no? O sea, la cuestión está en que, no sé si entendí bien, necesitamos primero una emancipación sociocultural como para poder tomar un poder político, y a la vez nos dice hoy que los jóvenes están solos porque los grandes, viejos, entre comillas, solo son muy fuertes, no los entendemos. Entonces la emancipación, ¿de dónde la vamos a tomar? Porque, vamos, para generar no es que necesitemos una regeneración, realmente necesitamos una creación, ¿no? De un nuevo país, pero no es solo la responsabilidad de nosotros, es responsabilidad de todos. Entonces, bajo este tenor me pregunto qué tipo de revolución entonces se está proponiendo, porque la sangre ahí está, y la lucha es de todos, y el papel del joven es importante, ¿no? Porque no podemos quedarnos sin hacer nada, pero sí me brinca mucho esa cuestión, ¿no? O sea, no solo es llegar y tomar el poder porque nos callan, porque también tememos a eso, ¿no? Porque luego si nos quedamos solos porque ya nadie me quiere entrar como a los fracasos, ¿no? Sin fracasos. A ver, mira, el mundo ha evolucionado mucho. Yo ponía ejemplos de lucha armada, ¿no? De luchas armadas. Es decir, la resistencia, los franceses, la independencia, la revolución. Bueno, mira, algo que me impresiona mucho de Julian Assange es... yo cuando me lo encontré en Inglaterra, le dije... Lo primero que le dije fue, te traigo el mensaje de agradecimiento de muchos miles de mexicanos que no saben que estoy aquí, pero que si lo supieran me aprobarían lo que te voy a decir, y es gracias porque ustedes en Wikileaks le han dado a Estados Unidos, al poder imperial estadounidense, el golpe más demoledor que ha sufrido ese poder imperial que tanto daño nos ha hecho desde el 11 de septiembre de 2001. Y Assange me dijo, sí, pero nosotros no causamos ni un solo muerto. Esto es muy importante. Unos años después, Fidel Castro, que todavía estaba vivo, o aparentaba estarlo,
dijo en una entrevista, es que a Wikileaks hay que hacerle un monumento, porque nos enseñó una forma de hacer la revolución sin muertos. Porque fíjense ustedes, ¿cómo se enfrenta uno al poder devastador de un helicóptero Black Hawk, análogo al que coció a balazos en Tepica a esta gente? Disparan unas balas así de gordas, pero 6,000 por minuto. ¿Cómo te enfrentas con eso? Si tú estás abajo, ¿no? Bueno, pues te enfrentas haciendo un video y subiéndolo a YouTube y lo derrotas, porque Wikileaks derrotó a ese helicóptero que masacró en Bagdad a civiles inocentes al conseguir ese video y subirlo a YouTube y decir: mírenlo, humanidad, vean esto. Entonces hago toda esta divagación porque me parece muy importante, primero, pensar que la transformación es posible. Segundo, sí están solos en términos generacionales, porque la generación que viene arriba, o las dos que vienen arriba, las generaciones a las que yo pertenezco, están liquidadas, están claudicadas. Me queda clarísimo, yo lo veo. O sea, digo, cuando hablamos de generación siempre son generalizaciones, o sea, hablamos de mayorías. Yo no me estoy dando por muerto ni estoy claudicado, pero sí veo a mis compañeros de generación y digo: híjole, man, o sea, ¿qué te pasó? ¿No? Y en ese sentido ustedes están solos. ¿De dónde van a sacar la inspiración? Pues ¿por qué no la sacan de los Flores Magón? ¿Por qué no la sacan de los generales del ejército republicano que resistieron durante 2 meses a los franceses en Puebla? ¿Por qué no la sacan de todos esos mexicanos abnegados que han estado borrando de los libros de historia los neoliberales? ¿Por qué no la sacan de Cárdenas? Por supuesto que se puede. ¿Y por qué no la construyen, sobre todo ustedes, entre ustedes? Y esas son construcciones necesariamente que se hacen en colectivo. Pero te decía, ha cambiado la historia. Y yo pienso que hoy no estamos viviendo una guerra civil, estamos viviendo una guerra de exterminio de la población, que es bien distinto. Es una guerra dirigida desde el poder. Ciudad Juárez fue Fallujah en México. Fue una guerra para asesinar a civiles. Tengámoslo claro, los cárteles son parte de la expresión armada del Estado. No hay guerra entre el Estado y los cárteles. Eso es mentira. La guerra contra las drogas es una guerra por las drogas. Los gobernantes usan a los cárteles. Tienen cárteles. Entonces eso no es guerra civil, es guerra de exterminio. Pero la violencia es el territorio de ellos. Y en la violencia, pues ahí sí nos van a derrotar siempre, pues si tienen doctorado en eso. Y no hay manera de que nosotros nos enfrentemos. Y tan no hay manera, la prueba de esto es que el poder oligárquico, ante todo movimiento social que avanza, se dedica a provocarlo para que se vaya a la radicalidad y a la violencia. Lo hacen siempre. Y los movimientos sociales que resisten esta provocación tienen grandes posibilidades de triunfar. Si caen en esa provocación y se van a la violencia, pues ahí los derrotan. Hay que cuidarse, no hay que dejarse matar por ningún motivo. Por ninguno. Como decían antes, soldado que huye sirve para otra guerra. Uno, dos y ya. A ver. ¿Cómo puedes sugerirle a los jóvenes que elijan el mejor líder, el mejor partido político? Bueno, mira, a ver, yo ni lo oculto ni lo publicito. Yo soy militante de Morena. Yo no les voy a decir afíliense a Morena, ni voten por Morena, ni Andrés Manuel es la onda.
Simplemente, es decir, te digo, bueno, lo que te voy a decir lo digo desde esta posición, porque tampoco me gusta ocultar, ¿no?, las cosas y sería una hipocresía no decirlo. Bueno, yo creo que hay líneas divisorias muy claras en la política mexicana. Y la más clara de ellas es quiénes estuvieron en el Pacto por México y quiénes votaron a favor del gasolinazo. Esa línea te dice qué partidos son instrumentos del régimen para hacer negocios y qué partidos son auténticos y están del lado de la sociedad. No diría más. Bueno, de nosotros es cuestión de nada. Preguntarle, ¿es usted joven? Puta. Juventud acumulada. Yo me siento joven. A ver, te voy a contestar así. Es decir, yo básicamente soy como era hace 40 años. Sigo pensando igual. Sigo en las mismas luchas. Sigo básicamente con los mismos anhelos, sigo haciendo las mismas cosas que hacía, me sigo vistiendo igual y todavía, gracias a Dios, cojo de repente. Les agradecemos mucho a todos y a todos su asistencia y muchas gracias en especial al compañero Pedro Miguel que nos acompañó el día de hoy. Gracias.